benevolencia para con todos nosotros. Amén. Damos gracias también a Dios por la vida de cada una de las personas que nos visitan. Amén. Porque siempre hay una primera vez. Yo también tuve mi primera vez cuando llegué a escuchar la palabra del Señor. Amén. Y como la misma escritura registra, es de beneficio al hombre el conocer la palabra, conocer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Solo a través de la palabra podemos conocer a Dios, no hay otra forma, solo a través de la palabra. Amén. Por eso Dios nos la dejó, la tenemos allí y debe ser a nosotros un tesoro. Amén. Debemos buscarla más que la plata y desearla que esté en medio de nuestra vida, en medio de nuestra mente, en nuestro corazón, como la misma palabra nos invita. Amén. Porque Dios quiere llevarnos a bendición, Dios quiere llevarnos a prosperidad. Y solo es en sus caminos, solo es andando conforme a su propósito, como Él lo estableció. Amén. Damos gracias a Dios en esta mañana. Vamos a orar primeramente, pero antes voy a darle el título de la enseñanza. Y la enseñanza de hoy tiene por título Valentía para decir no. Amén. Valentía para decir no. Vamos a orar. Padre de gloria y de bondad, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Dios mío, que se engrandece cada día sobre nuestra vida, Dios. Padre, en esta hora, Dios mío, estamos llegando nuevamente delante de tu presencia, Dios, pidiendo que continúes tú obrando en nuestros corazones, en nuestra mente, transformándonos, Dios, dándonos entendimiento y sabiduría, Dios, para poder conocerte aún más. Dios mío, el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia, Señor, proceden de ti. Aquí vamos, Señor, pidiendo, Señor, que derrames en nosotros, Dios mío, y nos des, Señor, el conocimiento necesario, Padre Santo, para que cada día caminemos conforme a tu propósito, caminemos conforme a tu voluntad. Tu palabra dice, Dios mío, que el principio de la sabiduría es el temor a ti, Dios mío, y el apartarse del mal es la inteligencia. Dios mío, en esta hora tú has traído esta palabra, Señor, que nosotros podamos aprender, Señor, tener el valor de decir no, Dios. Tener el valor de decir no a aquello que nos aparte de tu propósito, aquello que nos aparte de tu voluntad. En tu mano nuestra vida, nuestra mente, nuestros corazones, Señor. Sé tú hablando, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, he querido en esta mañana compartir esta palabra y tiene como base precisamente la tentación de Adán y Eva. Amén, donde todo inició, o quizá donde todo casi termina. Amén. Quiero que se vaya al libro de Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 7. En mi Biblia tiene un título que dice el pasaje desobediencia del hombre. Amén. Desobediencia del hombre. Y leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol
árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Amén. Damos gracias a Dios. Todos conocemos la historia. Dios puso al hombre en el huerto, en medio de todas las bendiciones que el hombre pudiese llegar a tener. Amén. El hombre no tenía que trabajar, no tenía que labrar la tierra, la mujer no tenía dolores en su embarazo. Amén. Solamente debían vivir para Dios, para obedecer y hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero se metió el enemigo, el diablo, y desdibujó lo que Dios había plasmado, engañando en cierta forma a la mujer, invitándola, incitándola a salirse del propósito de la voluntad de Dios. Y la mujer dice que vio que el árbol era agradable. Y de aquí partimos en que la tentación siempre se presentará como algo aceptable, como algo agradable, como algo supuestamente bueno, o que te ofrece algún tipo de bienestar, así sea efímero o temporal. Amén. No se te va a presentar como un toro a corretearte, como algo desagradable, se te va a presentar como algo que tú puedas recibir. Amén. De una manera sutil, sí. Y el propósito es sencillo: distraernos, apartarnos, alejarnos de la voluntad de Dios. Y eso es lo que hace el pecado. Cada que usted y yo pecamos, estamos alejándonos de Dios. Y en la medida en que practicamos el pecado, nos alejamos cada vez más y más de Dios. Y el enemigo toma nuestra falta, porque en nosotros hay siempre una conciencia natural de que estamos haciendo mal. Y el enemigo toma nuestra falta y lo que hace es empezar a acusarnos. Él ha sido y será acusador desde el principio. Y empieza a acusarnos. No sé si alguno de ustedes ha sentido ese remordimiento después de haber cometido el mal. Amén. Si no lo ha sentido, quizás no es humano. Amén. Esa acusación lo que nos llena es de vergüenza para llegar a la presencia de Dios. Nos hace sentir que no somos merecedores de perdón. Amén. Y mientras hace eso, le culpa y le acusa, le sigue incitando e invitando a pecar más y más. Y cada día nos aleja más de Dios. Amén. Y así como Eva tuvo una influencia demoníaca, amén. Quizás suena fuerte, pero eso fue lo que sucedió. Se dejó influenciar por el diablo. ¿O usted cree que Eva hubiese comido si el diablo no le dice nada? Amén. Ella llevaba muchos días, años en el huerto y no había comido hasta que llegó la invitación del tentador. Amén. Quizá usted y yo tenemos que aprender a discernir, a reconocer cuando la tentación se acerca, cuando la tentación se sienta o cuando la tentación se le acuesta al frente. Amén. Para poder decir no. Y no es fácil, porque quizá esa tentación que se le está acercando, que se le está sentando, que se le está acostando al frente, es agradable a sus ojos. Al igual que Eva.
Pero quizás hoy se nos hace a nosotros fácil decir, si Eva no hubiese comido, yo no tuviera que trabajar. 7 días en Postobón, trasnochando, llegando a las 4, por culpa de Eva. Amén. Pero usted y yo hacemos igual que Eva. Cedemos a la tentación, porque se nos presenta de una manera agradable, ofreciéndonos, como les mencioné, un beneficio mentiroso. Un beneficio mentiroso porque lleva con sí el pago, el costo de un alto precio. Amén. Y conocemos nosotros qué pasó después de que Dios se acercó al huerto llamando al hombre y ellos se escondieron porque tenían miedo. Algo que no habían experimentado cuando estaban en obediencia. Miedo. ¿Y sabe usted que el miedo ha vuelto loco a más de uno? Que el miedo no es algo con lo que se juega, ni que se menosprecia, ni que se tiene en poco. El miedo ha hecho que muchos se lancen de un edificio. El miedo ha hecho que muchos se corten las venas. Amén. Porque llega un espíritu de temor. Amén. Otro demonio que llega a destruir. Pero todo tiene una puerta, todo tiene un principio, todo tiene una entrada. Amén. Y dice la Escritura que cuando pecamos nos hacemos esclavos del pecado. Y si quizá usted no vislumbra lo que es ser esclavo, porque vivimos en una sociedad democrática, quien era esclavo no tenía derecho alguno, no tenía potestad alguna sobre su vida. Amén. No come si su Señor no lo permite y no vive si su Señor no lo permite. Amén. De pronto no comprendemos esto porque no lo hemos vivido. Amén. Pero póngase a pensar que usted tenga hambre, que usted tenga sed y no pueda comer, no pueda tomar agua si otro no se lo permite. Bueno, eso es ser esclavo. Eso es ser esclavo. Estar sometido absolutamente, totalmente a la voluntad de quien nos está esclavizando. Y el pecado esclaviza. El pecado no te deja que tú hagas tu voluntad, porque entre comillas, igual que hizo con Eva, te engaña creyendo que te conviene. Mira, está simpática, está simpático. Amén. Es fácil quizá la ganancia que se te muestra, pero como les mencioné, siempre pide algo a cambio. Amén. Siempre pide algo a cambio. Pide que renuncies quizá a tu convicción, a tu creencia. Amén. Porque todos somos honrados hasta que robamos. De ahí en adelante somos ladrones. Amén. Quisiera leer algunos pasajes donde hombres como usted y como yo estuvieron al frente de situaciones donde tuvieron que decir no, y otros donde no tuvieron el valor de decir no. Amén. Ahora, la valentía, que es el título del mensaje, se describe como el valor para enfrentarse a situaciones que implican peligro o dificultad. Entonces es el enfrentarse a eso. Amén. Para este caso, valentía para decir no es tener el valor de decir no a aquello que nos aparta, que nos aleja del propósito de Dios. Porque Dios tiene un propósito con usted y conmigo, aunque usted y yo lo ignoremos, aunque usted y yo no lo creamos. Dios nos hizo con un propósito. Amén. Y así como la misma Biblia dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y que los nuestros están muy lejos de los de Él, o los de Él están muy lejos de nuestros pensamientos. Amén.
Los pensamientos de Dios están muy lejos de los nuestros. Él quiere hacer cosas grandes con usted y conmigo, pero el diablo lo sabe. El enemigo lo sabe. Pero hay un refrán que dice: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y ciertamente el diablo es más viejo que usted y que yo, y nos lleva ventaja. Sabe más que nosotros. Ahora, la Biblia registra y dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Cristo derrotó al enemigo, porque el Señor, dice la Escritura en el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, que fue tentado en todo lo que usted y yo menos nos imaginamos. El Señor fue tentado. La diferencia entre Él y nosotros es que Él no pecó. Amén. Entonces, aunque Eva pecó, aunque usted y yo pequemos, el Señor Jesucristo nos demuestra que podemos resistir la tentación. Amén. Y el resistir la tentación tiene promesa. La palabra dice en Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, Dios le entregará una corona de vida. Amén. El resistir la tentación tiene una promesa, y en los ejemplos que vamos a ver de estos hombres que dijeron no a la tentación, Dios mostró esa honra posterior. Amén. Me estoy trayendo un poquito, iba a dar una idea y se me escapó. Vamos a leer en Hechos capítulo 4, versículo 19 al 20. Hechos 4, versículo 19 al 20. Este es un pasaje donde iniciaba la iglesia. Amén. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Amén. Bueno, poniendo en contexto a aquellos que no han leído quizás este pasaje de la palabra, esto se suscitaba luego de que vino el Espíritu Santo, promesa que había sido dada por nuestro Señor, y le dio el mandato a los discípulos que no se fuesen de Jerusalén hasta que viniese sobre ellos la promesa. Porque dice, el Señor les dijo: cuando Él venga recibiréis poder. Recibiréis poder. Y este pasaje nos habla de que se glorificaba a Dios por lo que habían hecho. Los discípulos estaban haciendo señales y prodigios en medio del pueblo, porque había descendido sobre ellos la promesa del Espíritu Santo, y con Él había descendido poder. Amén. Que es lo que representa el Espíritu Santo en nuestra vida. Poder que había en Cristo cuando venció al enemigo. Amén. Poder que nos da la capacidad, la facultad de resistir al diablo, como dice la Escritura, para que él huya. Pero antes, para que este poder llegue a nuestra vida, tiene que haber sometimiento, y lo dice la misma Escritura: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Si los discípulos no se quedan en Jerusalén, sino que cada quien hace lo que le da la gana y se va por donde él quiere, no llega la bendición. Porque si no hay obediencia, no hay bendición de ningún tipo. Amén. Y la palabra dice a Dios que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Usted discierne y usted evalúa si algo es de Dios o no es de Dios. Vuelvo y repito, tenemos un discernimiento natural. Sin embargo, la palabra dice que el espiritual juzga todas las cosas y Él no es juzgado de nadie. Pero para sernos espiritual, tiene que morar en nosotros, tiene que vivir en nosotros, y tiene que gobernar nuestra vida el Espíritu Santo. Amén. Porque si usted y yo hacemos lo que nos parece, lo que creemos, entonces quien gobierna su vida es usted, y entonces usted es carne, sería carnal. Amén. Y si yo voy, hablo, digo lo que pienso, que nos neguemos a nosotros mismos,
que desechemos nuestro entendimiento y sometamos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Amén. Porque no hay forma de alcanzar bendición. No hay forma que el propósito de Dios se cumpla en mí si yo hago mi voluntad. Amén. Y el Señor Jesucristo tenía poder en sí, porque Él mismo lo repetía, Él lo insistía: no he venido a hacer mi voluntad, sino la del Padre que me envió. Por eso en Él había poder. Porque dice la Escritura misma que Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Ahora, hemos visto, o la palabra enseña, que el hombre es inferior a los ángeles. Dios nos hizo poco inferiores a los ángeles. Amén. Y de los ángeles son el rango espiritual más bajo. De ahí hacia arriba hay una jerarquía. Y el diablo la conoce y el diablo la respeta, porque todo eso fue establecido por Dios. Amén. Aunque el enemigo vino a matar, robar y destruir, él tampoco puede hacer lo que le da la gana, porque hay un Dios que regula todas las cosas. Aleluya. Amén. Si no, tuviéramos el sol saliendo y entrando y el diablo jugando con él. No es así. Porque es así como usted lo ve. Sale el sol, sale la luna, porque Dios lo dijo. Amén. Amén. El diablo no tiene potestad alguna sobre su vida. Usted y yo se la damos. Amén. Dios tiene toda la potestad y todo el derecho sobre nuestra vida porque Él nos hizo. Gloria a Dios. Amén. Lo que pasa es que estamos confundidos. Estamos un poquito loquitos respecto a la razón de las cosas. Amén. Y creemos que podemos vivir, que podemos andar nuestra vida y que nuestra vida es nuestra y que podemos hacer en nosotros lo que nos da la gana. Y eso es lo que se nos vende a través de los medios de comunicación. Y el Señor lo dijo desde que ya Él estaba acá en la tierra. Dijo que había un príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. O sea que si usted desobedece, ese príncipe ya no tiene potestad sobre su vida. Entonces cuando desobedecemos estamos diciéndole al diablo: entre, haga. Amén. La palabra registra que los pensamientos de Dios para con nosotros son de bien. Siempre Dios ha deseado el bienestar de la humanidad. Siempre, siempre. Y aún hoy desea nuestro bienestar, tu bienestar, mi bienestar. Ahora mismo Él está pensando, está procurando por tu bienestar. Está esperando de que tú te identifiques con Él. De que tú y yo nos alineemos y podamos trabajar de manera mancomunada para que este propósito se dé. Amén. La palabra dice que andarán juntos si no se ponen de acuerdo. No se puede. Si Dios quiere hacia allá y tú quieres hacia acá, es muy difícil que puedas ver la bendición de Dios sobre tu vida. Pero cuando hablamos de bendición, todos queremos bendición. Todos queremos bendición. Usted le puede preguntar al que quiera, desde el más pequeño al más adulto, y todos queremos bendición. Pero cuando usted pregunta si eres obediente o desobediente, ahí es donde más de uno se pone a pensar. Amén. Ahora hay que ver hacia dónde me lleva mi pensamiento, hacia dónde me lleva mi deseo. Si mi deseo, si mi sentir, si no está fundamentado en mi palabra, seguramente me alejará de los propósitos de Dios. Por eso es necesario que nos alimentemos con su palabra. El Señor mismo decía: mi pueblo perece por falta de conocimiento. En este pasaje, los discípulos
Después de que vino el Espíritu Santo, experimentaban ese poder en ellos, ese poder que no podían contener, ese poder que los invitaba, al igual que el Señor Jesucristo, a andar haciendo bienes por donde iban, beneficiando a todo aquel que le rodeaba. Dice la Escritura que cuando Pedro pasaba, sanaba con su sombra, y la gente lo sabía y ponía a los enfermos. Amén. Pero lo dice el cántico, no era Pedro, era el poder de Cristo obrando en la vida de Pedro. Amén. Pero esto a causa de la obediencia. Y los discípulos tenían alborotada la ciudad, y el sumo sacerdote y los fariseos también estaban alborotados, inconformes con lo que se estaba dando, porque se estaba predicando en el nombre de Cristo. Y los llamaron aparte, en secreto, en oculto, como opera el diablo, y los intimidaron para que no siguiesen enseñando más en el nombre de Jesucristo. Y Pedro, pescador, como dice la Escritura, un hombre del vulgo y sin letra, se levanta y le habla con la mayor sabiduría que yo me pudiera imaginar. Claro que tampoco soy yo la Marta de la sabiduría. Amén. Pero me sorprenden las palabras de Pedro. Dice: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Amén. Pedro sabía a lo que se estaba exponiendo. A los fariseos tenían el poder eclesiástico del momento y lo ejercieron en oposición a la predicación de la palabra. Aquí en este momento sencillamente los amonestaron, y como no encontraron forma de estorbarles más, los soltaron. Pero posteriormente siguieron Pedro y Juan predicando y los metieron presos. Y posteriormente el ángel de Jehová llegó a la cárcel y les abrió la reja y salieron. Pero esto pasa, estas cosas sobrenaturales pasan cuando estamos bajo el propósito de Dios. Amén. Aunque veamos la dificultad, si Dios está con nosotros, dice la Escritura, ¿quién contra nosotros? Y a ellos los metieron presos y llegó el ángel y le abrió la puerta. Y cuando los fariseos los mandaron a buscar a la cárcel, que ellos no estaban ahí, ¿dónde estaban? Estaban predicando otra vez. Y entonces otra vez los cogieron, los azotaron y los han presos otra vez. Amén. Pero ellos no tenían esto como estorbo, porque tenían puesta la mirada en el Señor. Y lo que primeramente ellos conocían quién era el dador de la vida. Y aunque los mataran, ellos iban a seguir predicando en el nombre de Cristo, porque esta era la instrucción que tenían de parte de Dios. Y como lo dijeron, no es lógico, no es razonable, no es justo obedecerlo a ustedes antes que a Dios. Primero Dios. Amén. Y avanzaron así. Otro ejemplo lo podemos ver en Génesis, muchos ya lo conocen, Génesis 39, del versículo 6 al 10. Génesis 39, versículo 6 al 10. Si alguno lo encuentra, lo lee rápidamente, que el tiempo ha avanzado. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dice a la mujer de su amo: he aquí mi señor, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y parecía contra Dios, y pecaría contra Dios, hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella.
Amén. Luego la insistencia del diablo, José diciéndole que no, y dice que todos los días ella le decía a José, 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 duerme conmigo. Amén. ¿Y quién dice que esto fue fácil para José? Amén. Decirle que no a una mujer que seguramente era hermosa, era esposa de Potifar, que no era cualquiera en Egipto. Amén. Era un hombre que tenía poder, era un hombre que tenía riqueza, dinero. Amén. Entonces imagino yo, la mujer podía ser hermosa. Sin embargo, José no consideró esto. Pero José no pensaba así de manera espontánea. O sea, este sentir de decir que no a esa tentación no llegó a José en ese momento. José tenía convicción. José conocía a un Dios que le veía. Y nosotros a veces creemos que Dios no nos ve. Amén. Usted imagínese la historia. Primeramente, José fue comprado por Potifar. Era esclavo. Esclavo de Potifar. Lo que quiere decir que Potifar podía incluso dar muerte a José en cualquier momento, sencillamente porque se le antojara. Amén. José venía de un proceso de parte de Dios, al igual como cada uno de nosotros. Dios nos tiene en un proceso, pero a veces nosotros no entendemos el proceso de Dios y realmente nos queda difícil entenderlo. Ya lo dijimos, nuestros pensamientos son muy distantes de los pensamientos de Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice que debemos dar gracias por todo. Entendamos o no entendamos, hay que dar gracias a Dios por todo. Porque si nosotros hemos creído que nuestras vidas están escondidas en Dios, entonces dice la Escritura que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, no se preocupe por lo que le acontece. Si usted ama a Dios, lo que le pasa será para su bienestar, aunque no lo parezca, aunque usted no lo entienda. Usted preocúpese por amar a Dios. Porque si usted no está amando a Dios y no está siendo obediente, seguramente lo que le está pasando terminará mal. Porque usted no está haciendo la voluntad de Dios, usted está haciendo su voluntad. Y a veces ni siquiera es nuestra voluntad. A veces negamos o nos negamos en obediencia a Dios por complacer a otros. Y eso para mí es realmente triste. Amén. Eso es realmente triste. Mi mamá me señalaba a mí de ser terco desde pequeño. Tú eres terco, me decía. Y es que yo le decía, respuesta de niño, le decía, es que yo creo que es mejor así. Pero déjame, que si me equivoco, la consecuencia de mi equivocación la voy a cargar yo. Pero no es justo que tú te equivoques y yo tenga que cargar con la consecuencia de esa equivocación. Mis decisiones las tomo yo, le decía. Quizá si es cierto ser terco, pero aún le sigo viendo un poco de lógica. Ahora, nuestras decisiones son nuestras decisiones, pero usted y yo tomamos decisiones en base a la información que tengamos. Si yo le hablo mal de una persona, usted se generará en usted un prejuicio hacia esa persona. Esa persona habla de ti, dice esto, dice cosas negativas, dice cosas feas, y usted no tomará, no reaccionará para con esa persona de igual manera si yo no le hubiese hablado mal de ella. Amén. Entonces la información que usted tenga en su cabeza afecta sus decisiones. Amén. Afecta sus decisiones. Entonces se vuelve, volvemos a la cita donde dice, y bueno, perece por falta de conocimiento. Entonces el conocimiento se le convierte a usted en una herramienta para sortear la vida. Amén.
Pero repito nuevamente, y cito la palabra, dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el apartarse del mal es la inteligencia. Entonces, cuando usted ve algo malo e insiste en apartarse, está siendo inteligente. Gloria a Dios. Muy por el contrario, cuando usted está buscando lo malo, porque le parece de manera, en cierta forma agradable, usted está siendo necio. Amén. Y está atentando contra su propia vida. Amén. José, siendo entendido, y desde niño era entendido, porque temía a Dios. Temía a Dios y honraba a Dios y honraba a su padre. Cuando sus hermanos pretendían engañar a su padre y se comían la ovejita, los corderitos, y llevaban al padre, se la comió el león, Josué los desmentía. José no usaba la mentira. José amaba la verdad. Amén. Y el Señor Jesucristo es la verdad. Usted y yo debemos amar la verdad. Si practicamos la mentira, somos del diablo. El Señor Jesucristo lo dijo. Él es padre de mentira. Y si usted miente, está haciendo igualmente mal, como matar, robar, adulterar. Quizá no lo vemos así, porque usted cree que no es así. Pero sepa lo que es así. La mentira le llevará a condenación eterna, igual que el homicidio, igual que el adulterio. Amén. Pero nos cuidamos quizá de adulterar, quizá de matar, porque esto es señalado o tachado por nuestra sociedad. Pero de mentir no, porque la sociedad lo aprueba. Amén, pero Dios no lo aprueba. Entonces, no tenemos puestos los ojos en Jesús, tenemos puestos los ojos en los demás. Y los demás se convierten en nuestros referentes. Y como todo el mundo miente, yo también miento. Amén. Pero la palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El único que pudo ser tentado en todo y salir victorioso. Amén. Porque él desde el principio, igual como José, no se identificó, sino que se apartó del mal. José desde niño vivía apartándose del mal, de lo malo, de todo lo que no había honra o virtud alguna. Dice la Escritura, todo lo bueno, todo lo puro, todo donde hay virtud alguna, en esto pensar. Así tenemos que vivir nosotros. Y así vivía José. De tal manera que cuando a José se le presentó esta tentación, José estaba diestro en decir no a lo malo. Amén. Pero si nosotros le decimos que sí a lo malo todos los días de nuestra vida, con cosas pequeñas quizás, cuando se nos presente este tipo de situación, no vamos a saber decir no. Amén. Porque hemos siempre vivido complaciendo nuestro deseo o los deseos de los demás, pero por último considerando lo que Dios ve, lo que Dios quiere. Amén. Y José estaba allí solo en esa casa con la mujer, y si José hubiese sido otro, hubiese pensado, nadie nos ve. Amén. Pero él dice, y pecaría contra Dios. El hombre no estaba pensando en más nadie. El hombre estaba pensando en Dios. Él no estaba pensando en, pero si yo a Potifar le hago bien todo, si no se entera no pasa nada. Amén. La palabra registra que Dios había prosperado a José en todo lo que hacía. Y pasó de ser esclavo y pasó de estar preso a gobernar Egipto. Pero esto después de resistir la tentación. Y usted cambie la historia. Quizá especulemos un poco si José
Sale de la tentación, ¿usted cree que hubiese llegado a ser gobernante de Egipto? No. Se le hará difícil obedecer a Dios. Amén. Como he manifestado, Dios desea nuestro bienestar. Insiste en eso. Amén. Aquí está la palabra en Daniel 6, versículo 20, y dice: y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel le respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Amén. Amén. El rey reconoció. Sin embargo, después lo echaron otra vez en el foso. El rey como que tenía mala memoria en el horno. Sin embargo, ahí también Dios les libró, porque ellos permanecían en obediencia. Amén. Hemos visto estos ejemplos de estos hombres que se mantuvieron en obediencia. Hay otros ejemplos de desobediencia y sus consecuencias. Aquí hemos visto que Dios respaldó y Dios les libró del mal a causa de ser obediente. Sin embargo, tenemos ejemplos como Sansón, que se dio a la tentación y esto le llevó a la pérdida de su propia vida. Amén. David mismo se dio a la tentación, adulteró, mató, y esto tuvo una consecuencia. La palabra registra que Dios le dijo que no se apartaría de su casa la espada. Y ciertamente su hermano Absalón se levantó contra su hermano Amón por haber violado a su hermana, y luego Absalón se levantó contra el mismo David y también terminó muerto Absalón. Y esto es sencillamente cumplimiento de lo que Dios dijo por causa del pecado de David. Y aún el niño, fruto de ese pecado, también murió, como lo dijo el profeta Natán, que el niño ciertamente iba a morir. Así pasó. Y es que el pecado tiene un alto precio. Aunque nosotros insistamos en desconocerlo, aunque nosotros insistamos en ignorarlo, aunque se te pinten pajaritos en el aire, estás renunciando a la bendición de Dios. Y estás trayendo destrucción sobre tu vida, sobre tu descendencia. Amén. El pecado trae implícito castigo. Y cuando usted y yo pecamos, nos estamos programando un futuro castigo, un futuro mal, que tarde que temprano llegará. Y nos alcanzará a nosotros, y muchas veces alcanzará a nuestros hijos, que no tuvieron la oportunidad de decidir si pecaban o no. Sin embargo, el pecado también es alcance. Amén. La invitación en esta mañana a través de esta palabra es que pongamos la mirada en Jesús y que reconozcamos que nuestra vida no tiene buen rumbo si Él no está al mando. Amén. Que se encuentra allí en el Evangelio según San Lucas capítulo 18, y vamos a leer del versículo 15 al 17. Lleva por título: Jesús bendice a los niños. Gloria al Señor. Dice así la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Traían a él los niños para que los tocasen, lo cual viendo los discípulos le prendieron. Mas Jesús llamándoles dijo: dejad los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Amén. Y en esta mañana preciosa, sus padres han decidido traer a Matías al templo. Amén. Porque están esperando la bendición
en este lugar, porque ya el Señor bendijo al niño. El niño es de Dios. Amén. Y el Señor se lo ha entregado a sus padres con una responsabilidad grande de instruirlo y guiarlo por los caminos del Señor. Amén. Y ellos han entendido y han comprendido ese reto que Dios les ha dado. Amén. Gloria al Señor. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará del Señor. Amén. No se apartará de su camino. En esta mañana vamos a pedirle a la mamita, porque el papá tiene al bebé cargado, para que ella esté repitiendo, amén, un compromiso que como padres van a asumir, amén, porque no es solo traer al niño y presentárselo al Señor, ¿verdad? Es el compromiso de día a día, luchar para que ese hermoso bebé que va a crecer y se va a formar en un hombre, gloria al Señor, sea un siervo de Dios, amén, porque creemos que ha nacido con propósito. Gloria al Señor. Así que, hija, tú vas a repetir de aquí hasta cristiano. Presentamos nuestro hijo al Señor para dedicarlo solemnemente a su servicio. Nos consagramos como padres a instruirlo en la enseñanza y caminos del Señor. Con la ayuda de la iglesia lo estimularemos a practicar la oración y el estudio de la palabra, el amor a Dios y el amor a sus semejantes, y el cuidado de la creación, a fin de dirigirlo en el desarrollo de un carácter cristiano. Gloria al Señor. Ustedes dos, ¿verdad? Van a prometerle al Señor que a través de su ejemplo van a propiciar una educación cristiana necesaria. Amén. Y que a su tiempo el niño, bendito sea el nombre del Señor, acepte a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. ¿Lo promete? Amén. Gloria al Señor. Qué lindo, ¿verdad? Hermoso cuando estamos comprometidos con el Señor. Amén. Así que lo hacemos delante de la congregación, ¿verdad? Dedicamos este niño a Dios, afirmándolo con sus propias palabras. Lo han hecho sus padres. Nuestro consejo es que se consagren en el nombre del Señor a esta obligación que Dios les ha regalado. Amén. Porque es una obligación, un privilegio que Dios les ha dado como padres, y que lo hagan cada día en amor. Amén. No es fácil. No tenemos un manual para ser padres, pero Dios les guiará en su sabiduría para que ustedes puedan emprender este hermoso camino que Dios les ha dado con perseverancia y devoción, que es lo más importante. Con nosotros el pastor. Vamos a orar por Matías. Segundo nombre. Matías Alcides, Curado. Matías Alcides Curado Serpa. Bueno, yo invito a todos que cierren sus ojos. En el tío Matías. Padre de gloria y de bondad, Señor, damos gracias por tu amor, tu misericordia, Dios mío. Señor, damos gracias, Señor, por la vida de Matías, Señor, que aquí está delante de ti, Señor. Tu presencia lo ponemos, Dios. Padre Santo, pedimos, Dios, que seas tú tomando su vida, Señor. Amén. Amén. Dios. Sé que no va a ser fácil porque son 29 años, o sea, prácticamente una vida que yo llevé desde mi infancia, de mi adolescencia, una vida de rumba, de trago, de todo. No va a ser fácil, pero sé que con la ayuda de Dios lo va a lograr. Amén. Amén. Quiero darles las gracias a todos por sus oraciones, por tener a mi hijo presente cada día, a mi hermana por doblar rodillas, porque sé que ella ama a su sobrino. Amén. Y, Lo creemos. y nada, gracias, mil gracias, porque sola no hubiese podido, sin sus oraciones, sin todo, o sea, sola no hubiese podido. Y aquí está mi hijo para la gloria y la honra de Dios. Qué hermoso. Y que lo voy a caminar por ese camino, porque lo que vivió no quiero que lo viva él. Amén. Amén.